continuar con más, el caso de Nadine Heredia no es el único político que tenemos en nuestro país, de autoridades, expresidentes inclusive, que han recurrido a varias embajadas para pedir asilo diplomático. Hemos preparado el siguiente informe. Cogieron sus maletas y salieron corriendo como pudieron, amparados en lo que conocemos como el asilo político, una figura del derecho internacional que permite a una persona refugiarse en otro país cuando alega ser víctima de persecución por motivos políticos. Y me enteré que se había pedido una orden de impedimento de salida del país. Pero además se nos informó de la misma fuente confiable que el lunes 19 se pediría una detención preliminar. En el Perú, 2 expresidentes han recurrido a embajadas extranjeras para solicitar asilo. Uno de ellos fue Alan García, que tuvo 2 intentos de asilo, momentos clave en su carrera. En 1992 se asiló en Colombia tras el autogolpe de Alberto Fujimori. El gobierno colombiano le otorgó el asilo y posteriormente salió del país. Vivió varios años en el extranjero. Luego, en el 2018, en medio de nuevas investigaciones por el caso Odebrecht, García se refugió en la Embajada de Uruguay en Lima, solicitando nuevamente asilo. Alegó persecución política, pero esta vez su pedido fue rechazado por el gobierno uruguayo, que no encontró fundamentos suficientes. Meses después, ocurrió lo que todos conocemos. Luego vino Pedro Castillo, a quien le ofrecieron asilo, pero no se concretó. En diciembre de 2022, él fue destituido por el Congreso tras intentar disolverlo y establecer un gobierno de emergencia. Luego de su detención, solicitó asilo a México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su disposición, pero en medio de su traslado, este fue capturado y actualmente se encuentra preso. En este último caso, Lilia Paredes, esposa del vacado expresidente, sí logró salir. Ahora recibe una pensión mensual de $10,000 y otros beneficios. Como ahora también lo logró Nadine Heredia, otra primera dama que aún sin oír una sentencia definitiva, tomó de la mano a sus hijos y partirá en unas horas a Brasil. Ahora Ollanta Humala va a compartir la prisión con Alejandro Toledo y también con Pedro Castillo. Pero no han sido los únicos, ¿no? Alberto Fujimori estuvo preso muchos años en el penal de Barbadillo hasta que fue indultado. Y ahora mismo el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se encuentra también, pero con arresto domiciliario. Unos nos convencieron con promesas, otras veces llegaron a ser el mal menor. Queridos o no, tomaron las riendas del país y una vez sentados en el sillón de Pizarro, desnudaron el rostro de la corrupción. De presidentes a reclusos, y el primer inquilino de Barbadillo fue Alberto Fujimori, el exmandatario que enfrentó cargos por violaciones a los derechos humanos, corrupción y delitos de lesa humanidad. Era 2007 y fue sentenciado a 6 años de prisión por usurpación de funciones, tras ordenar el allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, y el robo de varios Vladivideos. El otro expresidente condenado y que cumple su sentencia actualmente es Alejandro Toledo. Deberá cumplir 20 años y 6 meses de prisión por colusión y lavado de activos en el caso de la carretera interoceánica sur. Tengo cáncer, tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años. Se determinó que Toledo se coludió con Odebrecht, recibiendo un soborno de $35 millones para otorgar a la empresa brasileña la licitación de la construcción de varios tramos, perjudicando el Estado. Quiero decirles públicamente que yo soy inocente. Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, mucho menos con el señor Maiman. El tercer mandatario es Pedro Castillo, que afronta una posible condena por su intento de golpe de Estado. La Fiscalía le imputa a Castillo la comisión de 3 delitos y se ha pedido 34 años de cárcel en su contra. Nunca han tenido participación antes, ni durante, después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre del 2022.
Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, de un discurso político. El 19 de abril de 2019, el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, como parte de las pesquisas por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. PPK, de 80 años de edad, enfrentó los cargos de lavado de activos con agravante de pertenencia a una organización criminal, cuando fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Sin embargo, parte de este arresto preliminar lo pasó en una clínica de Lima por presentar problemas cardíacos y luego en su hogar. Ahora llega a completar el team de presidentes presos para vergüenza del Perú, Ollanta Humala, el tercero que pasará a la historia por estar tras las rejas. No, ya soy caserito acá, no se preocupen. Sí. Ya soy caserito acá. De inmediato tenemos información en vivo desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra el expresidente Ollanta Humala. Ángel Flores nos informa. Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeras? Muy buenos días, Perla Albina. Se esperaba una portátil en los exteriores del establecimiento penitenciario Barbadillo, en donde ha pasado su primera noche el expresidente Ollanta Humala. No hay absolutamente nadie de su entorno, como vemos en las imágenes. Por ahora transcurre como si fuera un día normal. Recordemos que luego de ser condenado el día de ayer a una prisión efectiva de 15 años por el delito de lavado de activos agravado, hoy Ollanta Humala se encuentra junto a otros presidentes o expresidentes como Pedro Castillo y también el señor Alejandro Manrique Toledo. Por ejemplo, miren, acá hay una especie de cuadro, un cronograma de visitas. Hablamos por ejemplo, están internados Pedro Castillo Terrones. Hoy miércoles va a tener visita femenina. Atención. El señor Alejandro Toledo Manrique, hoy miércoles, va a tener visita masculina a partir de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ese es el primer turno. Y luego, de 2 de la tarde a 4 de la tarde es el segundo turno. Aún no aparece en el cronograma las visitas para el señor Ollanta Humala. Este es el panorama a esta hora aquí en el penal Barbadillo, en donde, reiteramos, ha pasado la primera noche el expresidente Ollanta Humala. La seguridad se ha redoblado. ¿Cómo está en términos de vigilancia el penal Barbadillo tras el ingreso de Ollanta Humala? En esta puerta, que es la puerta principal, no hay seguridad. Al menos en los exteriores no hay seguridad. Miren, está la puerta, un portón de color negro, grande, no hay seguridad. Quizá por la avenida, en este sector, hemos visto una torre de vigilancia, pero tampoco hay efectivos que resguardan el penal. Miren esa torre, la cámara me ayuda, hay una torre, no hay ningún soldado del ejército que brinda resguardo a este penal. No hemos visto absolutamente a ningún agente de seguridad de parte del Estado a esta hora de la mañana, y tampoco portátil por parte del señor Ollanta Humala, que está recluido en este penal. Bien, Ángel, realmente me he quedado sorprendida con ese documento, ¿no?, que está en la puerta del penal, donde se muestra claramente los horarios de visita. Documento que tiene el nombre de dos expresidentes por lo pronto, Alejandro Toledo y Pedro Castillo, pero que ahora, va a tener un tercer nombre, ¿no?, que es el de Ollanta Humala. Increíble cómo los hombres más poderosos de este país, que llegaron a Palacio para representar a la nación, hoy compartan el mismo centro penitenciario. Esto sinceramente nos habla probablemente de la tragedia del Perú de los últimos años, ¿no? Un nivel de corrupción enorme que ha llevado a los expresidentes a tener una prisión preventiva, como es el caso de Pedro Castillo, Alejandro Toledo, Fujimori en su momento también, ahora Ollanta Humala con 15 años de cárcel en primera instancia, y bueno, Pedro Pablo Kuczynski, quien por una cuestión de edad
se encuentra en casa, pero también con arresto domiciliario. Mucho para reflexionar esta mañana, sinceramente, de lo que está pasando en nuestro país. Gracias, Ángel. Vamos a regresar en cualquier instante. 6:36, y es en estas circunstancias donde aparecen personajes que estuvieron en el gobierno de Ollanta Humala. Omar Chejade fue vicepresidente y también del Partido Nacionalista. Escribió inclusive un libro por cómo se deterioró la relación que él mantenía con Nadine Heredia y con Ollanta Humala. En ella yo nunca confié, porque yo siempre la veía una persona ingrata, desagradecida, pero sobre todo fría y calculadora. Y creo que en ella sí no me equivoqué, porque sacó las garras cuando llegó a ser primera dama y cuando llegaron al gobierno, porque, como te repito, finalmente el poder detrás del trono era Nadine Heredia a los 5 años y no tanto Ollanta Humala, ¿no? Habla el ex amigo, traicionado, que confió en la gran transformación. En Ollanta, el militar con supuesta sensibilidad social y su esposa. Chejade, el ex vicepresidente del gobierno y congresista del nacionalismo. Para Willax Noticias, recuerda cómo fue el último acercamiento con el presidente, que solo rendía cuentas a Nadine. Era el 2015, cuando los escándalos de corrupción se tornaron innegables. Aquella vez renunció al partido de este modo. Sabía que era el edecán de Humala y que seguramente Humala quería conversar conmigo. Y el edecán por teléfono me dice, congresista Chejade, lo llamo de Palacio de Gobierno, soy el edecán del presidente. Y yo le digo, claro, sí, claro, ¿cómo estás? Le dije, está su nombre. Y me dice, le voy a pasar con el presidente Ollanta Humala. Y yo le dije, un momentito. Le dije. En primer lugar, yo no tengo nada que conversar con el presidente de la República. Y en segundo lugar, dígale al presidente que no me llame, porque no le voy a contestar. Chejade recuerda que la verdadera transformación no fue la del país, sino la de Nadine Heredia. La mandamás cayó en la frivolidad absoluta. Porque ella cambia radicalmente. No era la persona simpática, que ayudaba a su marido en el tema político, en el tema familiar, de la sorpresa fácil. No. Era una persona que manipulaba, que nombraba ministros, destituía ministros, nombraba gabinetes, nombraba al jefe de bancada del Congreso, al presidente del Congreso, a embajadores. Nadine asumía que era la capataz de su bancada del Congreso. No reconocía que complicaba la imagen del Ejecutivo. Y Chejade tuvo que ponerle un pare varias veces. Habían matado desde Palacio de Gobierno, no tengo las pruebas, pero tengo la seguridad, habían matado a Emerson Fasabi. Fasabi, una persona, un ayudante de limpieza, un office boy, digamos, de Ollanta Humala y de Nadine Heredia, de años, de antes que fuera presidente, y que después empezaban a desconocer y cómo empiezan a arreglar la escena del crimen, con la ayuda del señor Pedraza, que hoy día es abogado de Nadine y Ollanta. Chejade remarca que ya conoce el estilo de Gustavo Adriancén, el actual premier, quien era ministro de Ollanta Humala en ese entonces. Desde hace una década, Adriancén era todo un mayordomo que cumplía órdenes sin escrúpulos, según Chejade. Le iba a cortar la cabeza a través de su ministro de Justicia, que era el actual premier, Gustavo Adriancén, que mucha gente no se acuerda, que luego lo censuramos en el Congreso. ¿Correcto? Porque Adriancén es muy solícito al poder. Lo que le diga el presidente o la primera dama en ese momento, él hacía como un buen mayordomo. La pareja, ahora sentenciada, solo quería funcionarios que los blinden. Y eso no es posible porque a mí no me han consultado y mi esposa quiere, además me dice que le cortemos la cabeza y ya le ordené al ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, que lo haga. Eso mereció luego que Gustavo Adriancén sea censurado, tenga que renunciar antes que lo censuren del Congreso. El destino del Partido Nacionalista, de acuerdo a la sentencia, también le parece justo. Sin embargo, debo decir que había gente muy noble, muy honesta, y que trabajó mucho por el Partido Nacionalista y muy pobre, que ayudó desde las bases al proyecto de la gran transformación. Lo que sucede es que el Partido Nacionalista fue instrumentalizado por una pareja política. Chejade no respeta el argumento de que Nadine y Ollanta no podrían saber nada sobre la mala reputación de Odebrecht en la época. Sostiene que durante la campaña jamás supo que Odebrecht aportó dinero ilícito al nacionalismo y varios congresistas jamás se enteraron. Pero yo no sabía en ese momento, que te lo digo, con toda sinceridad y todo corazón, yo no sabía que Odebrecht se había llegado al candidato Humala.
Pensé que había llegado a otros candidatos en otros gobiernos y en otras municipalidades. Los que directamente recibían los fondos y los que directamente se ocupaban de esos dineros para utilizarlas en campaña o para enriquecerse era Ollanta Humala, de manera personal, Nadine Heredia y sobre todo el hermano de Nadine Heredia, Ilan Heredia, que creo que está fugado y que ha sido condenado hoy a 12 años de prisión. Entonces, claro, era un cogollo y un compartimentaje. Ustedes como candidatos al Congreso, a la vicepresidencia, hagan su campaña. Ustedes financiense por sí mismos. Pero nosotros nos encargamos del financiamiento de la campaña principal. No hace falta ser adivino para saber de que en la apelación la Corte Superior va a confirmar las sentencias, ¿no? Las condenas de prisión. Que repito, no me agrada, no me hacen felices, no me agrada ni gozo del mal ajeno, pero creo que se ha hecho justicia y es lo importante. Pero además vienen dos procesos penales que están ya en curso, que son más sólidos, todavía más fuertes y las penas más graves que esta de la Corte de Campaña, que es Gasoducto Sur, que es gravísimo, porque acá hubo un desfalco del Estado de miles de millones de dólares, en la que también intervino Odebrecht, y el Club de la Construcción. Así como Chejade, hay más personajes que podrían contar en cientos de páginas las historias de un sueño nacionalista que se convirtió en pesadilla. Todos huyen. Nadine en la embajada y el hermano en la clandestinidad guardan a su vez más secretos que comprometen a poderosos empresarios y políticos. ¿Cómo han sido las reacciones en el Parlamento Nacional después de esta condena de 15 años de cárcel? Fue una noticia que también remeció los pasillos del Congreso de la República. La condena del exmandatario Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia generó diversas reacciones. Cada uno es responsable de las consecuencias, tiene que asumir las consecuencias de sus actos, ¿no? Yo creo que las personas que estamos en la comisión de algún delito, ya sea por acción u omisión, finalmente tenemos que asumir nuestras responsabilidades. Y Ollanta Humala, conjuntamente con Nadine, por estos financiamientos de las campañas electorales, se le está dando 15 años y tiene que ser de inmediato cumplimiento. Así que en ese sentido considero que es adecuado y también no se deben escapar los demás que están involucrados. Una condena en un proceso que, según algunos congresistas, tomó varios años de impunidad. Lo que ha ocurrido hoy día con el señor Ollanta Humala, que después de 9 años recién ha podido ser, se le ha juzgado y se le ha dictaminado una sentencia, se le ha sentenciado, son 9 años de impunidad. 9 años de impunidad que no pudo ser juzgado durante su mandato. La justicia ha determinado eso, se tiene que cumplir simplemente. Seguramente el señor Humala y su esposa apelarán la sentencia, pero como ustedes bien saben, se va a cumplir sin plazo suspensivo. Aunque esta sentencia tampoco nos favorece ante el panorama internacional. Para el país, duro que un presidente más vaya a prisión. Tenemos una responsabilidad de renovación política total, es un esfuerzo de todos los peruanos. Es malo para la política peruana que un presidente sea sentenciado, pero por otra parte también es bueno en el sentido de que la justicia está cumpliendo su tarea sin importar quién. Sin embargo, es una decisión de la justicia que representa una clara señal para que los futuros postulantes al sillón presidencial no se les ocurra ir por el mal camino. Quienes van a postular tienen que tener en cuenta lo que está sucediendo con los gobernantes anteriores, lo que puede suceder luego, y pues no acercarse ni tener ningún tipo de trato ni acuerdo con la corrupción, con la mafia, porque van a terminar encarcelados. Una fuerte y tajante sentencia para Ollanta Humala, que se convirtió en el cuarto expresidente del Perú, que termina tras las rejas. Bueno, en un proceso que estaba, digamos, es una primera instancia esta sentencia y que sin duda alguna abre muchas aristas, porque siendo una primera instancia, Nadine Heredia toma esta decisión y va a refugiarse en una embajada. Esto va a quedar como precedente para los casos que se vienen, que son mucho más gruesos y que ya hay expertos que señalan de que podría haber condenas de más años ahora contra Ollanta Humala. Es
decir, la decisión de Nadine Heredia va a terminar complicando aún más la situación de Ollanta Humala, que está preso ahora mismo en Barbadillo. Pero no solamente de él, sino también de otros investigados. Recordemos que hay otros procesados también por dinero entregado por Odebrecht. Este caso marca una línea que todavía no es definitiva, ¿no? La Corte Superior Nacional, a través de esta sala, ya marcó una línea que entiende que esos son actos de lavado de activos. Hay que ver si es que los otros tribunales van a mantener ese mismo criterio. La sentencia de 15 años contra Ollanta Humala y Nadine Heredia podría marcar un punto de quiebre para el resto de casos judiciales ligados a los aportes de Odebrecht. El abogado Julio Rodríguez analiza los puntos narrados por la sala respecto al fallo, recordando que todavía falta la lectura completa de la sentencia. Tras el análisis hoja por hoja, se obtendrán conclusiones definitivas. ¿Cómo sé que ese dinero provenía de fuente ilegal en Venezuela? Pedraza ha dicho que no lo sabían, que no podían saberlo. Es que eso va a ser importantísimo en la fundamentación. ¿Cómo es que la sala justifica que quien recibe el dinero tenía por lo menos una sospecha que provenía de fuente ilegal? Un punto clave e imposible de negar por ahora es que la sala sí consideró como válidas las manifestaciones de Odebrecht, Meri y los demás corporativos de la constructora corrupta. Por lo tanto, en los otros partidos metidos en problemas, preferirían que estas narraciones de Brasil no se utilicen. Meri, pero por lo menos un primer paso es que las ha considerado. O sea, la jueza sí, las ha considerado. La lectura que se ha hecho de ellas, ¿no? Ya en su oportunidad se dijo que el famoso pues, software Mapway y Drosys no tenían valor alguno, por eso no han sido utilizados. Las delaciones que se realizaron no han sido pues, presentadas a juicio. Estas personas tendrían que haber declarado acá para que se les haga el contrainterrogatorio necesario. Otro punto resaltante de la sentencia es la de la definición de lavado de activos en cuanto a los aportes de campaña. La sala no se pronunció en su narración sobre la distinción de los tiempos y la evolución normativa, ya que antes del 2019 recibir aportes de campaña no era delito. Y no existía durante las campañas del 2006 y 2011 el delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas. Tampoco se ha escuchado esa parte. Yo no he escuchado que la sala haya hecho un análisis, por lo menos en el adelanto de fallo, profundo y detallado al respecto. Debería estar ya en la sentencia íntegra. Por otro lado, no hay que desestimar que el acervo probatorio es distinto y de acuerdo a cada juicio. Pesaron mucho las agendas de Nadine, así como documentos de directivos de Odebrecht, correos y también audios entre Ollanta Humala, Ilan Heredia y otros personajes. Audios del caso de Artemio y el narcoterrorismo, según lo informaron los jueces. Todo este peso de las pruebas no necesariamente se repetirá en los casos de Fuerza Popular, el PPC o el de Susana Villarán. Agendas, no se trataba de algo estrictamente reservado y solo para la señora Heredia, sino que era conocido y era utilizado por muchas más personas y por lo tanto ese carácter privado pues ya no lo tendría. Claro, una tesis bastante sui generis, pero que creo yo ya en apelación se verá con mucho más detalle. Un aspecto que también es clave para los juristas es la valoración de los jueces para con el partido de los candidatos, en este caso el Partido Nacionalista. La sala decidió no castigar al partido con su disolución. En Fuerza Popular o en el PPC podrían sentir algo de alivio. Entonces lo que ha determinado la sala es que efectivamente ese fue su rol y que por lo tanto dentro de ese rol pues se aprovecharon en algún momento del partido, pero que no fue construido para esa finalidad. Por ende no hay disolución, sino simplemente una multa. Felizmente, más allá que cada quien debe defenderse y bailar con su propio pañuelo, los directivos de Odebrecht no cumplieron su objetivo de anular sus confesiones. Ollanta y su esposa no se salvaron pese a la grave comparsa de los jueces de Brasil e Ignacio Lula. Todavía faltan las apelaciones, pero la verdad siempre sale a la luz pese a la inmensa neblina. Bueno, lo cierto es que la sala decidió ejecutar la prisión efectiva a pesar de que se encuentra todavía este proceso en primera instancia. ¿Y cuánto va a complicar el asilo político de Nadine Heredia a Ollanta Humala con miras a una segunda instancia? El abogado de ambos ha dicho que van confiados
a una segunda instancia para poder revertir esta situación. Vamos a analizar, tenemos en pantalla a esta hora de la mañana, cuáles son las claves de este caso, ¿no? Por ejemplo, la pena solicitada fue de 20 años. Lo que pedía la Fiscalía para Humala era 20 años de cárcel y lo que pedía la Fiscalía para Nadine era 26 años. Los delitos por los cuales se les acusa es el delito de lavado de activos. Las campañas involucradas en este proceso judicial son las del año 2006, presuntos aportes de parte de Hugo Chávez para esa campaña, y el 2011, presuntos aportes de Odebrecht. El inicio de la investigación ocurrió en enero del 2015. La acusación se presentó en mayo del año 2019 y el juicio finalmente empieza en febrero del año 2022. No son los únicos en este caso, por supuesto también está Ilan Heredia, para quien la Fiscalía ha solicitado 20 años de cárcel, Rocío Calderón, muy cercana a Nadine Heredia, 26 años de cárcel, Antonia Alarcón, 18 años, Santiago Gastañaduy, 10 años, y también dentro del proceso se involucró al Partido Nacionalista. Tenemos una segunda claqueta. Como digo, el inicio de la investigación fue en enero del 2025, la acusación mayo del 2019, el inicio del juicio del año 2022 y bueno, ya la información que acabo de presentar. Lo cierto es que el camino es largo todavía. El camino es largo porque esta es una primera instancia, como digo. La defensa de tanto Ollanta como Nadine han anunciado que van a ir a una segunda instancia, van a apelar una vez que la sala les entregue la sentencia en su totalidad, porque recordemos que esto es un adelanto de fallo. Y luego tendrán el camino, si así lo estima inconveniente, a la Corte Suprema con una casación y hasta finalmente el Tribunal Constitucional. Lo que está en duda, y es algo que va a tener que demostrar el Poder Judicial, es si efectivamente los aportes que ellos recibieron eran ilegales y que ellos lo sabían además. Que ellos sabían que esos aportes eran ilegales, porque recordemos que en el año 2006 y en el año 2011 no se había tipificado todavía el presunto delito de lavado de activos para aportes de campaña. En ese momento no era delito, eso ocurrió mucho después. Un tema que tiene para rato todavía. Albina. Y van a compartir por lo menos ahora el mismo recinto carcelario 3 expresidentes. Hablamos de Alejandro Toledo, Pedro Castillo y ahora Ollanta Humala. Unos nos convencieron con promesas, otras veces llegaron a ser el mal menor. Queridos o no, tomaron las riendas del país y una vez sentados en el sillón de Pizarro, desnudaron el rostro de la corrupción. De presidentes a reclusos, y el primer inquilino de Barbadillo fue Alberto Fujimori. El gobierno es consciente de la necesidad histórica de eliminar todas las resistencias y frenos a este proceso de reconstrucción. El exmandatario, que enfrentó cargos por violaciones a los derechos humanos, corrupción y delitos de lesa humanidad. Se le ha pasado un poco la mano al presidente Fujimori. ¿La mano? Hasta las patas. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Era 2007 y fue sentenciado a 6 años de prisión por usurpación de funciones, tras ordenar el allanamiento ilegal de la casa de Trinidad Becerra, esposa de Vladimiro Montesinos, y el robo de varios Vladivideos. Soy consciente que los resultados durante mi gobierno de una parte fueron bien recibidos, pero reconozco por otro lado que he defraudado también a otros compatriotas. A ellos les pido perdón de todo corazón. El otro expresidente condenado y que cumple su sentencia actualmente es Alejandro Toledo. Deberá cumplir 20 años y 6 meses de prisión por colusión y lavado de activos en el caso de la carretera interoceánica sur. Tengo cáncer, tengo problemas en el corazón y en pocos meses voy a cumplir 80 años.
se determinó que Toledo se coludió con Odebrecht, recibiendo un soborno de $35 millones para otorgar a la empresa brasileña la licitación de la construcción de varios tramos, perjudicando al Estado. Quiero decirles públicamente que yo soy inocente. Nunca hice ningún arreglo con el señor Barata, mucho menos con el señor Maiman. El tercer mandatario es Pedro Castillo, que afronta una posible condena por su intento de golpe de Estado. La Fiscalía le imputa a Castillo la comisión de 3 delitos y se ha pedido 34 años de cárcel en su contra. Nunca han tenido participación antes, ni durante, ni después, ni indirecta ni indirectamente, aquel 7 de diciembre del 2022. Lo único que hice es trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público, de un discurso político. El 19 de abril de 2019, el Poder Judicial ordenó 36 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, como parte de las pesquisas por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht. PPK, de 80 años de edad, enfrentó los cargos de lavado de activos con agravante de pertenencia a una organización criminal, cuando fue ministro del gobierno de Alejandro Toledo. Sin embargo, parte de este arresto preliminar lo pasó en una clínica de Lima por presentar problemas cardíacos y luego en su hogar. Ahora llega a completar el team de presidentes presos para vergüenza del Perú, Ollanta Humala, el tercero que pasará a la historia por estar tras las rejas. No, ya soy caserito acá, no se preocupen. Sí. Yo soy caserito acá. Sinceramente, una vergüenza para el país tener 5 expresidentes en una situación legal que expone las miserias, ¿no?, de gobiernos que, a decir de la Fiscalía o de lo que ya ha sentenciado, como en este caso el Poder Judicial, en primera instancia, habrían estado involucrados en temas de corrupción. El condenado, ella asilada políticamente en Brasil, los medios han informado, los medios del mundo, de la siguiente manera. Han reaccionado ante la sentencia del Poder Judicial a Ollanta Humala. El medio internacional alemán Deutsche Welle informó que el exmandatario fue encontrado culpable por lavado de activos y recibió aportaciones ilícitas durante sus campañas electorales. CNN ha informado sentencian a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala y a su esposa por lavado de activos. Ahí está CNN. También tenemos a continuación el diario Clarín de Argentina, ¿no?, con el titular: Perú condenan a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala por lavado de dinero. Tenemos el siguiente medio también, Milenio Internacional, condenan a 15 años de prisión al expresidente Ollanta Humala en Perú por caso Odebrecht. América, 15 años de cárcel para el expresidente peruano Ollanta Humala por lavado de dinero, resaltando esta sentencia en primera instancia que ha provocado que Ollanta Humala pase la primera noche en Barbadillo, al lado de los otros expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Bueno, desde que se conoció el asilo diplomático solicitado por Nadine Heredia, la expectativa también se ha trasladado, por cierto, a la prensa de Brasil. Así vienen informando los medios brasileños a esta hora. Ahí está Folha Correio do Povo, también informando sobre la llegada de Nadine Heredia, esposa de expresidente de Perú, pide asilo en Embajada do Brasil. Tenemos otra portada. O Estado de Sao Paulo. También, expresidente do Perú, Ollanta Humala, condenado a 15 años de prisión. También en portada, resaltando la condena de Ollanta Humala, pero no precisamente el asilo, sí, ahí está. Brasil da asilo a Nadine Heredia, esposa de Humala. Todavía no hay un pronunciamiento, por cierto, oficial del gobierno de Brasil, ¿no?, para saber, estamos a la expectativa, ¿no?, de algún pronunciamiento también del presidente Luis Ignacio Lula da Silva.
en el entendido de todo este trámite diplomático que finalmente ellos han decidido otorgarle el asilo amparados en esta convención de Caracas del año 54, ¿no?, para recibir en su país a Nadine Heredia. Vamos de inmediato con nuestra compañera Nayeli Garayar. Ella está en el grupo aéreo número 8 a la expectativa de la partida de Nadine Heredia hacia Brasil. Nayeli, adelante. Perla Albina, información confirmada. Nadine Heredia ya abandonó el Perú y está rumbo a Brasil. Ella habría partido aproximadamente desde las 4 de la madrugada, ya que el vuelo dura 5 horas, estaría llegando a Brasil a las 9 de la mañana. Esta información está confirmada por su abogado, quien hace algunos minutos habló y mencionó de que ella estaría con su menor hijo ya partiendo rumbo hacia el país que le dio asilo. Tenemos entendido que también está con su menor hijo de 15 años y estaría llegando aproximadamente a las 9 de la madrugada. Este traslado ya ha sido materializado desde el grupo aéreo número 8. En las próximas horas se espera que se produzca este arribo. ¿Y por qué exactamente habría decidido este país? Sería por decisión familiar, es lo que tenemos entendido. También mencionó desde que hace 2 semanas la ex primera dama comunicó al tribunal su estado de salud y descanso médico generado por una intervención quirúrgica. Es lo que tenemos hasta ahora entendido, compañeras, es la información de último momento que nos ha llegado a través de su abogado, quien hace algunos minutos ha brindado declaraciones sobre este hecho. Deja de llamar la atención, ciertamente, ¿no? Vamos a repasar también las imágenes, la última vez que Nadine Heredia hizo una aparición pública en nuestro país. No deja de llamar la atención, Nayeli, no sé si hay un pronunciamiento al respecto, sobre toda esta coartada, ¿no?, que se teje el día de ayer desde la madre de Nadine, los abogados señalando de que ella está inclusive, no sé si internada, pero la ubicaban físicamente en una clínica. Así es, Albina. El abogado confirmó que estaba en la clínica aproximadamente a las 12 de la tarde y de ahí se había trasladado hasta la Embajada de Brasil, en donde solicita el asilo. Entonces es... Pero eso no es inmediato, ¿no? También en claro, su casa. Eso no es inmediato, no es que cualquier ciudadano va a una embajada, toca la puerta, le abren la puerta y le dicen, ah, ya pase. Esto lo han tenido que haber conversado ya con varias semanas de anticipación. Todo esto seguramente se va a tener que conocer en las próximas horas y se va a tener que contar cuál es la historia real. Estamos viendo, gracias Nayeli por la información, estamos viendo justamente imágenes de lo que fue el día de ayer, ya el término de esta audiencia, ya con la sentencia impuesta a Ollanta Humala, las llamadas telefónicas, no sabemos si con la Embajada de Brasil, con la propia Nadine Heredia, el abogado Portugal, ¿qué hacía en esta diligencia? Lo hemos llamado, pero él dice que no es abogado de Nadine Heredia, pero ahí está, impartiendo órdenes, de alguna manera escuchando alguna indicación de Ollanta Humala en este juicio. No olvidemos que el abogado Portugal también es abogado de Dina Boluarte. Sería más o menos el eje que habría, nos preguntamos, ¿no?, habría acelerado el salvoconducto. ¿Es acaso Portugal y los demás abogados los que se han prestado para, de alguna manera, distraer a la justicia en la ubicación de Nadine Heredia el día de ayer y permitir que ella llegue a la embajada? Bueno, todas esas cosas se van a tener que responder, ¿no? El abogado de Dina en la audiencia de prisión, ¿no?, en el adelanto, en realidad, de lectura de sentencia de Ollanta Humala. Curioso, por decirlo menos, Adrián Sen, en este momento presidente del Consejo de Ministros de Dina Boluarte, hace algunos años ministro de Justicia en el gobierno de Ollanta Humala. Algunos detalles curiosos, por decirlo menos, que nos permiten hacer un análisis o tener una mirada mucho más profunda de lo que puede estar sucediendo. Claro, tienes en el gobierno a Adrián Sen, que ha sido el actuado como el guardaespaldas de Nadine Heredia en su momento,
No, recordemos cómo la defendía capa y espada. Ahora es primer ministro del gobierno de Dina. El abogado de Dina es también abogado de Nadine Heredia, pero también el abogado de Dina y de Nadine Heredia ha sido abogado de Nicanor Boluarte. Y todos estos abogados, no digo todos, vamos a dejar la duda, ¿acaso se han prestado ayer para decir que Nadine estaba en la clínica, pero se estaba yendo a Brasil? ¿Ah? Lo cierto es que tenemos dos ex primeras damas en este momento con asilo político. Lilian Paredes está en México, Nadine Heredia está en Brasil. La diferencia es que una está condenada, ¿no? No es un asunto menor el enfocar cómo queda Perú, porque claro, Brasil y México son dos países sumamente importantes dentro de la región. Estos países, de alguna manera, al otorgar los asilos políticos, estarían confirmando que en el Perú sí existiría una presunta persecución política, que es además el discurso de los abogados de la defensa en estos dos casos. Pero eso no se contempla bajo ningún criterio, ¿no? Ollanta Humala ha estado asistiendo permanentemente y no ha faltado ninguna diligencia, ¿no? Lo que ha habido es un debido proceso. Él ha estado recurriendo a estas audiencias. Entonces, ¿qué persecución política? Ahora, el caso de Lilia Paredes es diferente, porque ella no tiene una condena. Acá estamos hablando de un desacato a la justicia peruana, porque Nadine Heredia ha sido condenada, ¿no? Y ahora va a vivir en Río de Janeiro. Pero una vez que el Estado solicitante del asilo hace el requerimiento al país, en este caso Brasil a Perú, lo que se sabe por norma internacional es que el Perú estaba en la obligación de otorgar el salvoconducto para que Nadine pueda salir del territorio peruano. ¿Cómo se gestó esto? ¿Con cuánta anticipación? Porque definitivamente tiene que haber existido una coordinación entre la familia Humala Heredia y el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Medios internacionales decían incluso que ayer Lula da Silva se había comunicado directamente con la presidenta Dina Boluarte, quizá para facilitar la salida de Nadine Heredia. El fiscal Germán Juárez Atoche es el fiscal de este caso que ha sustentado ante el Poder Judicial esta sentencia, que incluso él pedía muchos más años, pedía 20 para Humala y 26 para Nadine Heredia. Ayer dio una entrevista a las afueras del edificio Zavala del Poder Judicial luego del adelanto de la lectura de sentencia, y también estuvo en algunos medios. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Vamos a cambiar el tono de la información. La policía ha logrado dar con el paradero. Ha capturado a un peligroso delincuente. Aprovechaba la luz roja de los semáforos para robar. El semáforo en rojo era su lugar de trabajo. Y el tráfico, su aliado para apoderarse de teléfonos y carteras. Sus víctimas favoritas eran mujeres. ¿Te gusta robar mujeres, no? ¿Te gusta robar mujeres? ¿Ah? Mira, roban mujeres. ¿Ah? ¿Te a la mujer? ¿Cómo se lloran las mujeres, no? Esta es la captura del Chato Jean-Pierre a manos del Escuadrón Verde de la policía. Hablamos de un peligroso raquetero que deambulaba por las calles en busca de su próxima presa. En un solo día fue captado hasta 3 veces robando en el mismo lugar. ¿Eres consciente que todos los días robas? Todavía no robo. Te vuelvo a preguntar, ¿eres consciente que todos los días robas? No puedo robar con mis hijos. Usa a sus hijos como excusa y con descaro dice que roba porque no le dan trabajo. ¿Por qué robas? ¿Todos los días robas? ¿Todos los días robas? Mis 2 hijos, jefe. Ah, ¿todos los días robas? Jean-Pierre Canepa Arica, de 40 años, no tiene vergüenza, mientras sus víctimas lloran de impotencia. Ahorro, ¿no? De su trabajo, de mucho esfuerzo. Exacto, de mucho esfuerzo, y para que venga una persona fácil, te ranche y te roben, no te va a hacer en la cuenta. Eso es lo que más duele, de verdad. Y agradezco mucho a la policía por lo que está actuando, de verdad, en esto. Yo no esperaba recuperar mi móvil tan rápido. Esta no es la primera vez que es capturado por delinquir. Ha estado preso ya en el penal de Lurigancho 4 años, también por el mismo motivo. Y nuevamente ha empezado a cometer estos ilícitos penales, aprovechando justamente que está cerca a donde él vive. Toda una vida dedicada a la delincuencia que esperamos haya llegado a su fin.
Vamos hasta el Agustino, porque allí la policía, en una intervención conjunta, logró desarticular una organización criminal. Se encontraron armas de fuego, artefactos explosivos. Veamos la nota. ¡Alto policía! ¡Policía! ¡Alto policía! Las calles del Agustino se vieron inundadas por agentes de la SWAT y la DIRINCRI, que en acción conjunta ingresaron a la guarida de delincuentes en el asentamiento humano Santa Isabel, pasaje 28 de julio, exactamente en la manzana M, lote 12. Este predio tenía fachada de cantina, pero lo que en realidad era un búnker de delincuentes y extorsionadores según la Policía Nacional. Al tener conocimiento de la alta probabilidad de que en una vivienda a 5 metros de este punto se encontraban delincuentes prontuariados, los mismos que causaban zozobra, no solamente en esta zona de la capital, sino también se desplazaban a Lima Norte a realizar sus diferentes actividades dolosas relacionadas al delito contra el patrimonio. En esta intervención fueron capturadas 10 personas, 7 hombres y 3 mujeres, presuntos integrantes de una red criminal dedicada a delitos de tenencia de armas y tráfico ilícito de drogas y otros ilícitos penales. Al momento de incursionar, se encontraban ellos libando licor, muy probablemente coordinando actividades dolosas que a partir de este lugar salían a realizar diferentes actividades relacionadas a la criminalidad. Durante el operativo se hallaron armas de fuego, municiones, drogas y equipos celulares, los cuales estarían relacionados con actos delictivos en agravio de comerciantes, transportistas, mototaxistas y locales comerciales del distrito. Todos los personajes que ahora hemos sido intervenidos cuentan con un rosario de antecedentes policiales. Conocíamos la estrategia, las coordinaciones que estarían realizando en horas de la mañana y es así que hemos motivado el apoyo de las unidades especializadas para incursionar en este punto. El dueño de la vivienda de nombre Donato Ramos Vilca tenía en su poder un arma de fuego que había sido empeñada. Todo hace indicar que Carlos Ayrton Morales sería el cabecilla de esta banda. Esta es una vivienda utilizada para la concurrencia de sujetos en las cuales van a estrechar alguna data importante criminal para que a partir de este momento salgan, de repente no hoy día por el estado de embriaguez que está, pero ya coordinen con fechas futuras a realizar actividades dolosas. Los detenidos fueron conducidos a la sede de la DIRINCRI para continuar con las investigaciones e identificar a más integrantes de este grupo delictivo y determinar la magnitud de sus operaciones ilícitas en el distrito y zonas aledañas. Bueno, tremenda persecución es la que se ha registrado entre San Borja y La Molina. La policía contra un delincuente que finalmente es intervenido en la puerta de su casa y terminó golpeando a los efectivos. ¡Acércate! ¡Haga quien quieras! ¡Estoy en mi casa! Atropelló la ley. Este descontrolado sujeto se enfrentó y hasta agredió a la policía en la puerta de su casa, imponiendo sus propias reglas. Suboficial, si usted no le interviene al señor, va a caer en omisión de funciones. Si usted no lo detiene al señor, va a caer en omisión de funciones. Por eso el Perú está como está, porque se mete con la gente que no debe. La persecución comenzó en San Borja, sin embargo hizo caso omiso a los agentes del orden y emprendió la fuga. Fueron varios kilómetros, llegando a recorrer 3 distritos hasta que terminó en la vivienda de este violento hombre ubicada en La Molina. Al llegar a su domicilio, fue intervenido por los agentes policiales. ¿A dónde se quiere agarrar la fuga, señor? ¿Por qué se quiere agarrar la fuga? ¿Por qué se da la fuga a la policía? Tras oponer resistencia y forcejear con los policías, intentó ingresar a la cochera de su casa. Por poco embiste con su auto a uno de los efectivos policiales. ¡Ey! ¡Métete! Nada ni nadie podía controlar a este sujeto, ni su familia, ni la policía.
Incluso llegó a lanzar un puñetazo a uno de los agentes, por más que eran 2 contra 1. ¡Acércate! ¡Dale a quien quieras! ¡Estoy en mi casa! Suboficial, si usted no le interviene al señor, va a caer en omisión de funciones. Si usted no lo detiene al señor, va a caer en omisión de funciones. Por eso el Perú está como está, porque se mete con la gente que no debe. Estos videos son determinantes y la policía ya inició una investigación para detener a este hombre que atentó contra la autoridad. Bueno, este hombre no será un delincuente, pero la verdad es que acá se tiene que investigar, ¿no? Porque por un lado él acusa a la policía de aparente abuso de autoridad y miren cuántos efectivos se han requerido para poder intervenirlo. Son las 7:18 y nos vamos hasta Surco. Un mototaxista ha sido acribillado mientras trabajaba. Bueno, un abogado ha sido lamentablemente asesinado también. Esta situación se ha registrado en San Martín de Porres. Él iba a bordo de este carro cuando fue interceptado por una motocicleta. El abogado ha sido identificado como Edwin Quichicúa Pérez, de 42 años. Estaba esperando la cochera de su casa para poder ingresar. Estas son imágenes captadas durante la madrugada. Las cámaras de seguridad van a ser determinantes para esclarecer y dar con el paradero de los criminales. Y en San Martín de Porres también un joven estaba jugando, imagínense, en una losa deportiva cuando fue atacado por sicarios. Lo han asesinado. Dispararon a matar delante de decenas de personas. Un partido de barrio que terminó en fatalidad. Sobre las 9 de la noche del último domingo, estos 3 encapuchados rodean a toda prisa la losa deportiva Parque Vírgenes de las Nieves en San Martín de Porres. Propios extraños miran con asombro lo que venía ocurriendo dentro de la cancha. En segundos, 3 disparos hicieron correr a todos. Algunos decidieron esconderse detrás de los vehículos estacionados en el lugar. Tras el escape de la banda, los vecinos del sector descubrieron la fatal escena. Dicen que han estado adentro. Han estado adentro. Y se han agarrado golpes afuera, pero no se sabe más. Han estado como peleándose. Y acá afuera lo han acribillado. ¿Cuántos disparos, sabes? Según, bueno, yo iba a cerca, pero escuchamos como 3 disparos. Las balas tenían como objetivo a Alejandro Moisés Regalado Salazar, de 22 años, un joven residente del distrito que había llegado para encontrarse con amigos cercanos y jugar el partido de cada domingo. Agonizando, la víctima fue trasladada en un patrullero municipal hasta el Hospital Negreiros, donde confirmaron su deceso. Según los vecinos de la zona, el área se construyó pensando en los jóvenes del sector. Sin embargo, gente de mal vivir llega a la zona solo para generar el caos. Vienen de otro lado, vienen a tomar, a fumar, se sientan. Es peligroso también para nosotros. Las cámaras de vigilancia instaladas por los propios vecinos serán determinantes para conocer la identidad de quienes estarían detrás de este nuevo asesinato. Bueno, y hay que tener muchísimo cuidado y también, por cierto, las municipalidades incrementar la fiscalización. Con el boom inmobiliario, hoy por hoy no es raro caminar y encontrar obras de construcción, grúas, y que se convierten en una amenaza. Una de estas, por ejemplo, ha caído sobre una persona, ha terminado asesinando, matando a una persona en Jesús María. Hay 3 que han resultado heridos. Mira la grúa cómo se ha caído. La caída de una pesada grúa sobre la construcción en la que trabajaban, no costándole la vida a un obrero e hiriendo a otros 3 más. Ocurrió en la cuadra 4 de la avenida Cuba, en Jesús María, donde la grúa tipo pluma se desplomó y terminó incluso en parte de la vereda. La emergencia movilizó a 8 unidades de bomberos y a personal del SAMU, que iniciaron el rescate en medio de los escombros. La grúa movible se habría roto el brazo y eso ocasionó
que adentro haya una plataforma y entonces caiga este brazo aplastando a las personas que se encontraban allí realizando su trabajo. La persona fallecida responde al nombre de Johnny Lazo González, quien se desempeñaba como trabajador de seguridad de la empresa Security Protección Vigilancia. Personal de Sunafil se hizo presente también para verificar que los trabajadores hayan estado laborando en condiciones seguras y constatar si esta tragedia pudo ser prevenida. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ha emitido la orden de inspección para que se pueda realizar a cargo de un inspector a cargo en materia de seguridad y salud en el trabajo, para que verifique materias de gestión de seguridad y salud en el trabajo, formación, información respecto a materia de seguridad y salud en el trabajo, para que puedan tomar las acciones correspondientes. La empresa Albamar, encargada de la obra, emitió un comunicado para lamentar el fallecimiento de su trabajador de seguridad y aseguró estar colaborando con las investigaciones que buscan dar con las causas de este fatal accidente ocurrido en el distrito de Jesús María. Vamos ahora con una mención importante porque regresaron los días Expomotor a Plaza Norte y Mall del Sur. Solo por pocos días, hasta exactamente el 20 de abril. Aproveche las mejores ofertas en más de 50 marcas y 300 modelos de autos, además del mejor financiamiento. El vehículo que busca está aquí, en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur. Vamos a hacer ahora mismo una pausa comercial, no se muevan porque cuando regresemos traeremos información sobre Isabel Cajo, otra de las cuestionadas trabajadoras del Congreso de la República. Volvió a las redes sociales, no sabemos todavía si al OnlyFans, pero por lo menos al TikTok. Además, vamos a regresar con una interesante entrevista tras el internamiento de Ollanta Humala en el penal de Barbadillo y el asilo político de Nadine Heredia. Con esto y más, regresamos. Esto es Al Día con Willax.